hay muchos fintechs que están tratando de expandir a LATAM. ¿Por qué México está por qué está siendo tan atractivo? Hay un sector bancario muy competitivo, hay puestas de valor muy fuertes y hay una sociedad que están exigiendo más. Lo que es difícil es hacer que tus clientes vean el valor que tú les estás dando como fintech y te escojan Correcto. a ti y no al de al lado. Yo creo que hay una mezcla de confianza y de funcionalidad. Saber que tu dinero está a salvo, además de tener una funcionalidad que está a día. Como banco empiezo con tener mis datos limpios. ¿Qué casos de uso se me abren una vez que ya Ujú. tengo mis datos en orden? Todo va en torno a la predicción, en adelantarse. Puedo identificar aquellos pagos que son recurrentes en mis usuarios. Puedo darles opciones, facilitar la vida a sus usuarios. Si soy un CPO, un founder o trabajo en la parte de innovación de un banco, ¿cuál es mi siguiente paso? Para mantenerte competitivo en tu sector, necesitas... Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Muy bien. Encantado de verte otra vez. Igual, es todo un gusto tenerte en el episodio. Ay, muchas gracias por la hospitalidad y por la invitación. No, y sobre todo, ya sabes, porque he escuchado mucho de ti y es ¿Ah, así, sí? qué mejor manera de escuchar mucho de ti. No nos conocemos, pero nos vamos a Ujú. conocer en un podcast. Qué bien. Pues así que es una buena forma. Exactamente. Este es el episodio número 2 de nuestro nuevo podcast entre Snowdrop y Purpose Driven Fintech Ajá. y hablamos todo sobre confianza. Pero Delo. sobre todo, lo que estamos viendo ahorita en el mercado es que hay muchos fintechs que están tratando de expandir a LATAM, que están Sí, tratando o a Asia, ya sabes, sí, cualquiera de los dos, pero la palabra clave es expansión de mercados. Y sí. luego la otra palabra clave que tenemos es data o datos, ¿no? Correcto. Entonces, Ujú, lo que quiero explorar hoy es cómo usamos los datos ujú, con confianza y toda la cuestión cultural en cuanto a ujú, expansión de mercado, porque las culturas es muy diferente si te vas a Latinoamérica o como Ken dijo en el episodio pasado, ujú, cuando te vas a los ujú. nórdicos, eso como tal. Desde luego. Yo, con la experiencia que tengo, sobre todo también muchos años viviendo en Oriente Medio, en Asia además, la forma, cada mercado está a un nivel de desarrollo diferente, la forma en la que las empresas adoptan la tecnología también funciona de forma diferente. Así que es cierto, como dice Mónica, que hay que adaptarse a un poco a la realidad cultural, ¿no? Y de cada territorio. Y desde luego, todas las fintechs estamos pues teniendo o experimentando esta expansión, que puede ser venir de una forma muy orgánica, es decir, de una forma de que los propios jugadores del sector vengan directamente a solicitar la tecnología que necesitan, pero también yo creo que activamente muchos de nosotros también estamos haciendo esfuerzos para llegar a otros sitios. Exacto, tu palabra clave es estamos haciendo esfuerzo. Pero Ujú. esfuerzo, y yo así de, es un mundo capitalista. Entonces, esfuerzo nada más nos dará una medallita de participación, Total. no necesariamente el éxito. Y Ujú. algo que yo digo muy seguido es súper, entre comillas, es súper fácil construir. Ajá. No es fácil, no es Ya. fácil, entre comillas, es muy fácil construir. Lo que es súper difícil es no adquirir clientes porque puedes pagar por tus clientes. Ujú. Pero más bien, lo que es difícil es hacer que tus clientes, sobre todo en B2C, Ujú. vean el valor que tú les estás dando como fintech y te escojan a Correcto. ti y no al de al lado. Ujú. Y entre más platico este tema, ya sea en Asia, en el LATAM o en the UK, Ujú. no es siempre sobre quién tiene el mejor feature, sino a Ujú. veces es quién crea ese ambiente, ese branding o esa emoción que Ujú. dices, exacto, mi banco me Claro. entiende y confío en mi Ujú. banco. Exacto. Sí, de hecho, teniendo ejemplos de totalmente de éxito, como puede ser, por ejemplo, la expansión que tuvo Revolut hace años ya aquí en Europa, pero también muchas fintechs tipo, no sé, te podría decir Tamara en Oriente Medio, o te puedo decir Karim también en Oriente Medio, o incluso
la explosión de Nubank, ¿no? En toda Latinoamérica. Yo creo que hay una mezcla de confianza y de funcionalidad. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero todos los usuarios de bancos, que al fin y al cabo somos todos, em, esperamos mucho más. En 2026 esperamos mucho más de lo que actualmente tenemos. Entonces yo creo que es esa confianza, es decir, saber que tu dinero está a salvo, que está siendo gestionado por una entidad pues regulada, segura, además de tener una funcionalidad que está a día con la tendencia, a día con las funcionalidades que todos estamos ya más que familiarizados. Y yo creo que son esas fintechs las que realmente obtienen ese éxito y esa adopción en masa por parte de los usuarios. Exactamente. Ujú, Y hablando de adopción y de Revolut y de otros, ya sabes, ujú, fintechs, tenemos Revolut, tenemos Wise y hace poquitas semanas Bonk mm. Sí, de Netherlands también dijo, ujú, quiero entrar a México. sí. ¿Por qué México está Mm, siendo por qué está siendo tan atractivo? Y yo soy mexicana, pero llevo ajá. 18 años. Exacto, a lo mejor tú estás todavía más cercano. ¿Por qué Yo creo México ahorita? Yo creo que México ha cumplido un poco como los checks, ¿no? Necesarios para cualquier fintech pues, adentrarse en un mercado. Y creo que la base, definitivamente la base con la que se empieza es muy buena a nivel demográfico, es decir, a nivel de volumen de negocio. Pues México presenta una de las economías más fuertes, ¿no? Del continente y un número de usuarios muy grande. Yo te puedo decir, nosotros trabajamos con más de 50 instituciones financieras ya, muchas de ellas multinacionales. Y claro, los volúmenes bueno, que manejan en países como España, como Francia, como Italia, no tienen nada que ver a lo que es un volumen de nivel de usuarios en México, ¿no? Entonces yo creo que ese factor es el primer check. Es atractivo, es un país que es atractivo para todas las fintech, puesto que hay un gran volumen de usuarios y un gran mercado que alcanzar. Por lo tanto, eso es el número uno. Y el número dos yo creo que es la readiness, ¿no? O el estar listo. Quiero decir, hay un sector financiero que lleva desarrollándose en el entorno digital durante tiempo y están en ese momento en el que ahora sí que sí, hay un sector bancario muy competitivo, hay puestas de valor muy fuertes y hay una sociedad, una base de clientes que están exigiendo más de todos los jugadores. Entonces, ahí has visto, por ejemplo, pues Ualá entrando en México o Mercado Pago o, no sé, bancos como Banorte generando su propia banca digital a través pues, de spin-offs como Vineo, incluso grandes supermercados como Oxxo, ¿no? Haciendo sus spin-offs también en el sector de pagos. Pues yo creo que ese es el factor de que es un mercado que está listo para todos estos nuevos casos de uso que la mayoría de las fintechs, como nosotros, pues que traemos, ¿no? A este sector. Parte de lo que dices me recuerda a Asia, y Snowdrop también Ujú, trabaja en Asia. Y exacto, si hablamos de expansión de mercado, ujú, tenemos Nubank, ujú. y es como, ya sabes, de Dear Sí, Darling de LATAM. totalmente. Ellos invirtieron en Time Bank, que Ujú, tiene presencia en Filipinas. sí. Hay una estrategia ¿cómo se dice en español? Un stream of thought Ujú, de que dice, cuando hacemos expansión de mercados, primero ganas en tu ujú, mercado local y ya que ganaste ahí y ujú, ya ahora sí que ya que creciste un buen, ya puedes estar listo para expandir. claro. Nubank, ¿por qué se está Ujú. expandiendo a Philippines? Si todavía, según yo, todavía hay mucho por crecer en Latinoamérica, ¿no? Desde luego, sí, pero yo creo que ellos ya están en un punto donde ya tienen licencia o está la licencia ya, digamos, submitted, ¿no? Y pendientes a esa entrega. Y, y ha sido así durante muchos años en el sector corporativo, no solamente en el sector financiero, ¿no? De ganar directamente un mercado, adquirir una empresa, ¿no? Los M&As siempre han estado en la mesa, mergers and acquisitions, pero yo creo que era una de las estrategias primeras, ¿no? Para ampliar el mercado, para hacer una gran conquista pues adquirir una propuesta, una entidad local y de ahí acelerar el crecimiento.
Entonces yo creo que el Nubank haciendo esto en Filipinas y en otros países del sudeste asiático, que seguramente veremos, viene a raíz también de ese atractivo, como estábamos refiriéndonos de México anteriormente, de esa gran población y ese sector que ya está listo para y que está exigiendo las funcionalidades que un gran líder del sector, como puede ser Nubank, ofrece. Y creo que Sí. hay similitud entre esas necesidades de ambos pueblos. Nada más para clarificar, Nubank invirtió en Time, no los ha Ajá. comprado 100%. Genial. Ya Ujú. sé, sí. Pero me gusta. Ahorita hablamos de similaridades, pero ¿cuáles son Mm. las diferencias? Porque tú has vivido en muchos lugares del mundo, quiero que nos digas, y Sí, también has trabajado y viajado así como guau. sí. Eh, entonces, ¿qué has visto? Las qué diferencias has visto en cómo los Mm, usuarios básicamente se comportan en cuanto a banca digital en ujú. diferentes regiones? Bueno, pues creo que hay varios territorios muy bien definidos. Yo he pasado mucho tiempo en Oriente Medio. Hay también diversidad en cuanto a la preparación de cada uno de los mercados. Pero yo creo que, por ejemplo, si hablamos particularmente de GCC, ¿no? Del Golfo, creo que hay una tendencia o sea, hay una característica muy diferente a otros mercados, como puede ser, por ejemplo, la confianza que hablábamos antes. El usuario árabe del Golfo ya tiene confianza en sus instituciones. No hay un sentido o un sentir del usuario de banca digital de decir, van a intentar, saber robarme o sacarme esto. Creo que la infraestructura no es lo suficientemente robusta para proteger mis fondos. Eso no existe, porque allá hay una estructura muy, pues bueno, muy segura. Y hay bancos centrales que están muy involucrados y sí, y que asegurando mucho que tanto los datos de los usuarios como las funcionalidades y las infraestructuras que sostienen todo el sector financiero, pues que estén en una buena posición. Eso, sin embargo, en otros países como puede ser en el sudeste asiático, como puede ser en Tailandia o en Malasia o en Indonesia o en Filipinas, pues quizás hay una diferencia en ese sentir, ¿no? Acerca de cómo seguro es meter tu dinero en un spin-off, en una fintech que acaba de lanzar, ¿no? Y voy a poner mi dinero ahí. Yo creo que eso es una diferencia importante. Y también por parte de las fintechs, no solamente de los usuarios de banca digital, también es una forma muy diferente, ¿no? Y los checks que tienes que hacer para poder entrar en ese mercado es diferente. Los bancos centrales de Oriente Medio suelen ser bastante mucho más conservadores. Ha habido una transformación digital un poquito más letargada, por lo que la adopción de soluciones en cloud todavía le faltaba un tiempo a los bancos centrales para permitir que datos transaccionales, en nuestro caso, pues pudiesen ser alojados en la nube. Hay ciertos requisitos de lo que llaman data hosting o data sovereignty, y entonces la forma de entrar a ese mercado es diferente. En nuestro caso, por ejemplo, como partners exclusivos de Google Cloud en el enriquecimiento de datos, teníamos que esperar a que hubiese la apertura de un centro de datos de una región de Google Cloud, ¿no? Para hacer, por ejemplo, business en Arabia Saudí, por ejemplo. Entonces yo creo que esa actitud de sobreseguridad, pues ha impedido que algunos players hayamos entrado en ese mercado antes. Pero desde luego sí que hay que tener una visión muy bien estructurada y de paso a paso para saber cuándo es tu momento, ¿no? Y esas son las diferencias pues, regulatorias de cada uno de los mercados, que lógicamente cada empresa hace su due diligence como puede, pero sí que hay que adaptar esa propuesta de valor y entrar aportando algo en base a ese constructo de regulación, del comportamiento de los usuarios de cada territorio y atender mucho a qué es lo que necesitan, ¿no? Por lo tanto, hay una propuesta, por ejemplo, en un sudeste asiático donde hay todavía una población que no está totalmente bancarizada. Entonces hace falta pues, ofrecer soluciones de pago digitales que puedan permitir a esa parte de la sociedad que todavía no está bancarizada, pues formar parte, ¿no? del sistema de ecosistemas de pagos digitales. Y entonces, pues las funcionalidades son diferentes en un territorio y otro. ¿Y tú qué crees? Los fintechs globales que están entrando a México y a LATAM.
¿Crees que puedan ganarse la confianza de los latinoamericanos o necesitan como un puente cultural? ¿Cómo le van a hacer para realmente cerrar ese reto, ganar ese reto? Claro. Dinos en los comentarios. Empezamos a explorar lo que es confianza y Ujú, expansión de mercado, y el otro tema que dijimos es los datos y cuál es el rol ujú, de los datos como tal. claro. Pero antes de irme directo a datos, quiero hablar sobre Snowdrop, Ujú, porque yo obviamente nos conocemos desde hace, no sé, 7, 8 años, ya no sé, hace muchos, muchos años. Y cuando yo los conocí, ustedes hacían data enrichment. Y esto lo correcto. hablamos muy bien en el Ujú, episodio anterior. Pero ahora hacen mucho más que data enrichment. ¿Qué es lo que están sí. haciendo? Bueno, Data Enrichment yo creo que sigue siendo como nuestro pan de cada día. Es necesario. Seguimos teniendo muchísima tracción y muchísimas solicitudes por el servicio. Pero es cierto que ya la industria en esta curva de adopción, ¿no?, tecnológica, yo creo que ya hay muchos players que ya están en una posición de hacer más, de ir más allá que solamente tener datos enriquecidos, datos limpios que permiten esa hiperpersonalización de la oferta, ¿no? Em, a día de hoy, todos los usuarios de banca digital tienen ciertas expectativas de lo que deberían poder hacer, ¿no?, en su entorno digital y en su interfaz de usuario. Y entonces nosotros, de manera conjunta con el equipo de Google Cloud, tuvimos acceso a tecnologías, pues como puede ser Vertex AI o como puede ser Gemini, todo el ecosistema de agentes de Google desde hace ya varios años. Entonces nos permitió poder construir una propuesta diferenciadora. Y yo creo que es esto lo que ahora estamos pues haciendo más push, ¿no? Que es poder acercar la banca digital de una forma súper intuitiva, igual que ya todos los ciudadanos podemos utilizar ChatGPT, Gemini o podemos utilizar Claude, ¿no? Ya está en nuestro día a día. Ya hay una gran parte de la población que utiliza ese sistema de lenguaje natural, ¿no? Entonces, nuestra apuesta desde Snowdrop fue desde hace un par de años ya hacer esta banca contextual, esta inteligencia, esta capa de inteligencia en los datos para poder aportar desde un entorno, desde una interfaz de usuario de lenguaje natural, poder interactuar con tus finanzas. Y eso es lo que nosotros, más allá del crecimiento de datos, estamos permitiendo a nuestros clientes hacer, que es acercar las decisiones financieras, permitir que los usuarios tengan decisiones financieras más inteligentes y, sobre todo, permitir a nuestros clientes, es decir, los bancos, em, adelantarse, entender el comportamiento de sus usuarios y qué necesidades tienen, ¿no? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, Mónica, bueno, yo soy tu banco, tienes X dinero aquí en tu cuenta, está parado, necesitas invertirlo. A través del lenguaje natural, poder ofrecerte señales, alertas, poder ofrecerte recomendaciones, ¿no? Por otro lado, también, si vemos que se identifican unos pagos futuros que quizás no vas a poder afrontarlos, pues ofrecer a los clientes esas líneas de crédito o esas facilidades de pago, hacerlo en installments, ¿no? Entonces, a través de nuestra propuesta de inteligencia de datos financieros y presentándola a los usuarios a través de una interfaz de lenguaje natural, eso es nuestra propuesta y eso es lo que, en coordinación con nuestro producto base, que era el enriquecimiento de datos, es donde estamos seguros que la industria va dirigida. Y tenemos grandes referencias, como puede ser, no sé, en UK o en Estados Unidos, Meet Clio, ¿no? Esta interfaz de usuario tan divertida que acerca a los usuarios a su banco. Pero también viste seguramente, Mónica, el lanzamiento de Revolut también, ¿no? De su agente, de su AI para interactuar con las finanzas de cada usuario. Así que yo creo que es por ahí donde la industria va dirigida y hay algunos que pueden estar más relegados, no más dispuestos a tomar estas acciones y a acelerar esos casos de uso. Y hay otros que todavía necesitan hacer desarrollos en su infraestructura, en sus sistemas bancarios, para poder hacer esto a día de hoy.
Eso es un súper buen punto, porque ahora sí Mm, que no, y lo voy a hacer en inglés, not all data is equal. O sea, no todos los total. datos son iguales, Ujú, y no todos los bancos son iguales, obviamente, y hay unos que mm, están más o menos organizados en cuanto a sí, los datos, por decirlo así. claro. Eh, si vemos los datos como si fueran los cimientos del edificio, por decirlo Ujú. De hecho, así. muchos bancos han necesitado, ¿no?, de todos los proveedores para hacer esa migración y para poder tener un entorno de datos un entorno consultivo de datos ya limpios para poder, habilitar todos estos casos de uso. Y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? Entonces, digamos que como banco empiezo con tener mis datos limpios Ujú, en un, data lake limpio, ujú, y de ahí ya empieza la innovación. correcto. Digamos que ahorita yo los tengo todos consolidados y limpios, ¿qué casos de uso se me abren una vez que ya Ujú, tengo mis datos mm. en orden? Pues yo te puedo decir que en base a lo que estoy viendo en todos nuestros clientes y también, bueno, pues en todos los peers, ¿no?, de la industria con los que tenemos relación, em, eh, todo va en torno a la predicción, en adelantarse a lo que está por venir, ¿no? Y yo creo que, el caso de uso más importante o más solicitado, al menos por ahora en la banca retail, la banca minorista tradicional, es, oye, ¿puedo identificar aquellos pagos que son recurrentes en mis usuarios? ¿Puedo adelantarme? ¿Puedo darles opciones, llamadas a la acción de decir, ¿qué vas a hacer con factura o este pago de tu seguro de coche anual? ¿Cómo vas a afrontar este gasto, no? Y básicamente es facilitar la vida a sus usuarios, Mónica. De eso se trata. Em, de adelantarse a lo que van a necesitar en un futuro, adelantarse a sus inquietudes de ahorro también. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en bancos que hemos tenido nuestros ahorros allí, hemos trabajado durante muchos años y nunca se nos ha propuesto hacer nada con nuestro dinero? Nunca ha habido no sé, una guía, ¿no? Un consejo de qué hacer, ¿no? Y yo creo que tener un entorno de datos enriquecido donde el banco pueda accionar esta predicción, estas alertas, es algo que realmente nosotros estamos viendo van necesitando todos los jugadores en la industria, pero sobre todo aquella banca tradicional que todavía no tenía un entorno digitalizado lo suficiente como para poder permitir estos casos de uso. Creo que se habla mucho de Mm, la teoría, ¿no? Y sí. habrá uno que otro, habrá Revolut, habrá Nubank, Ujú, como los grandes, pero todos los demás, ¿qué cómo cerramos ese gap ujú, en donde estamos hoy y ujú, este mundo en el que mi banco es ya. y tenemos inteligencia predictiva Ujú, y ese final tan bonito que todos estamos claro. hablando? Pues mira, yo creo que hay primero un esfuerzo colectivo por parte de toda la industria, es decir, los bancos emisores, bancos adquirientes, las schemes, ¿no? Las redes, todos necesitamos los procesadores de pago, todo el player que está en el ecosistema de pagos digitales tiene que hacer un esfuerzo por mejorar la calidad del dato, ¿no? Pero si hablamos concretamente de ejemplos de bancos que quieran cerrar ese gap del que hablabas para poder ofrecer algo que realmente sea usado por los usuarios y que realmente genere ese engagement, ¿no?, que muchas veces falta. Yo creo que es el primer paso tener ese lago de datos totalmente ya enriquecidos. Y no hablamos solamente de una tipología de datos, Mónica, porque muchas veces se confunden. No, ya tengo los datos limpios, vienen de mi procesador, datos de mi tarjeta de débito, de crédito, de prepago. No. También todo tipo de transacciones, toda aquella transacción que tenga información acerca o bien de un pago, ya sea incoming o outgoing, ¿no? Es decir, que sea mi salario, recibido o que sea, no sé, yo tengo 2 pisos en alquiler y esa renta del piso también me llega a esa cuenta, poder hacer sentido de esos datos, ¿no? Entender todo este cúmulo, que al final es un big data pool, ¿no? Y entonces el primer paso para poder cerrar eso y para poder ofrecer algo es hacer sentido de esos datos. Y luego,
confiar en proveedores que tengan desarrollado tecnologías que prueben, que hayan sido probadas, generan ese engagement. No sé si recordarán, Mónica, pero hace 5 o 6 años todo el mundo hablaba del PFM, ¿no? Mm, PFM, a la gente le va a parecer súper rompedor y van a pasar más tiempo en nuestra es una plataforma finance digital. manager. Sí. Exacto. Eh, Al fin y al cabo, no se trata de generar un forecast, ¿no? Una predicción financiera muy sofisticada, sino se trata de acercar la toma de decisiones al usuario y que realmente tenga sentido. Yo no quiero saber eh, si yo sigo así, cuántos años, dentro de 20 años tendré, cuáles serán mis gastos versus mis ingresos. Lo que necesito saber es cuánto me gasto en café. Mónica, ¿cuánto te gastas en café todos los meses, no? A ver, a lo mejor tiene sentido que te compres una máquina de espresso, ¿no? Para evitar eso. Pues este tipo de decisiones, ¿no? Son los que realmente generan ese engagement. Y, lo que está claro es que a día de hoy lo que necesitas como banco es personalizar esa oferta y estar en el momento en el que el usuario lo necesita. Cuando tú hablas cuando estás orgullosa acerca, por ejemplo, de, oye, pues utilicé mi tarjeta Revolut cuando estuve en mi viaje a Dubái y en el momento me decían dónde estaba, en el momento me decían, necesitas una tarjeta de viaje, necesitas un seguro de viaje. Reconocer ese intent, ¿no? Que se dice en Mm, inglés el user's intent. Identificar ese momento y poder accionar algo en ese momento. Algo muy curioso que nosotros hicimos fue permitir a uno de nuestros clientes identificar cuando sus usuarios viajaban y hicieron un caso de eso de poder ofrecer tarjetas de viaje o seguros que les fue muy exitosa. Eso fue muy bien, pero nosotros también empezamos a identificar aquellos usuarios que por alguna razón estaban relacionadas con mascotas, es decir, iban mucho al veterinario, o compraban en tiendas online, en e-commerce de tiendas animales. Entonces, identificar que su usuario tenía algo relacionado, nosotros no sabemos ni quién es ni cómo se llama, pero sabemos que sus transacciones cumplen un patrón que va relacionado a mascotas, ¿no? Entonces, algo que hicimos que fue muy curioso fue señalar a nuestro cliente a aquellas transacciones que estaban relacionadas con animales o con la pertenencia a, y, acabó en el banco abriendo o permitiendo a los usuarios abrir una cuenta para sus mascotas, para poder afrontar pagos de veterinaria, de vacunas, de cuando se ponían malos. Entonces, fíjate algo tan nimio inicialmente como es simplemente identificar que un pago está relacionado con el ser dueño de un animal, a poder hacer un push y ofrecer algo al cliente que realmente lo necesitan. Entonces, por ahí viene entender esos datos y poder accionar señales que realmente sean de valor para los clientes. sí, y eso me hace pensar, tú y yo estamos en producto. Ujú, ¿Cómo está cambiando el rol de los product managers si tomamos ujú, estas cosas en consideración? Los ujú, datos, la mm, arquitectura, la infraestructura de datos, el data mm, lake y al mismo tiempo la confianza y la experiencia. Si soy un product manager o un ujú, CPO, ujú. ¿cómo está cambiando mi rol? Yo conozco bien el departamento de producto, no soy un product manager. Yo me enfoco en el crecimiento de la empresa, en la expansión de mercado, en ventas, pero sí que he trabajado muy de cerca, ¿no? Con muchos product Ajá, managers, tanto en el sector ujú, fintech como en otros sectores tecnológicos. Y yo creo que lo que yo estoy percibiendo es que anteriormente los product managers estaban enfocados en poder generar funcionalidades y evitar fallos, ¿no? Que toda la interacción en la plataforma digital fuese seamless, ¿no? Que todo funcionase bien, que no hubiese latencia, que hubiese esas funcionalidades en el producto que son necesarias. Yo creo que a día de hoy en el sector financiero, todos los product managers están intentando identificar ese intent que comentaba antes, identificar cómo puedo personalizar yo la experiencia de banca digital para que mi usuario realmente tenga un buen feedback, para que tenga una buena experiencia, ¿no? Y yo creo que al menos en todos los product owners de banking apps
que nosotros con los que nosotros trabajamos, yo sí que veo esa tendencia a personalizar la oferta lo máximo posible. Okey. Y una de las cosas que está cambiando también es usar el lenguaje natural como tal. Sí, Y obviamente todos vamos a GPT o Claude, que sean que sea tu favorito, sí. ¿no? ¿Cómo está cambiando la banca, y específicamente en Latinoamérica, si tienes Mm. ejemplos, de cómo es el futuro de la banca cuando ya todos esperamos que la banca funcione como un GPT? Pues bueno, yo creo que todavía quedan años, Mónica. Todavía creo, no creo que queden muchos. Creo que quizás dentro de 2, 3 años empecemos a ver eh, grandes marcas, grandes nombres, ¿no? Grandes bancos en toda Latinoamérica que ya tienen un agente que no es el chatbot a lo que Un chatbot. muchos usuarios hemos estado familiarizados durante años, algo que no funcionaba, que solamente daba problemas, no. Yo creo que dentro de un par de años empezaremos a ver realmente agentes ya embebidos, ¿no? En la propia aplicación que directamente facilitan cada uno de los pasos que el usuario quiere. Es decir, algo tan simple como, oye, estoy planeando mi dream holiday a Costa Rica. ¿Qué puedo hacer para aumentar mi objetivo de ahorro? Quiero ahorrar, no sé, 100, $200 todos los meses para poder a final de año hacer esta vacación a Costa Rica. El propio agente te dirá, oye, pues, ¿sabes que tienes ahora mismo no sé cuántas suscripciones? ¿Todas las estás utilizando? ¿Podemos cancelar alguno para que esto contribuya a tu objetivo de ahorro? Esos agentes que realmente entenderán cuál es el patrón de consumo, el patrón de gasto de sus usuarios y realmente facilitarán la vida a los usuarios. Yo creo que esto lo empezaremos a ver dentro de 2 años porque mínimo, porque creo que todavía quedan un desarrollo de infraestructura de todos los sistemas legacy que muchos bancos tienen todavía. Entonces yo creo que todavía queda un poquito, pero sí que verás, Mónica, como grandes fintechs, te estoy hablando de B2C, ya tienen ya propuestas a través de interfaz de lenguaje natural mucho más desarrolladas. Así que yo creo que dentro de poco sí que empezaremos a ver esos avances. Súper. ¿Puedes expandir un poco en lo que dijiste de, infraestructura de legacy? Ujú. Sí. Pues eso es algo que nosotros vemos, ten en cuenta, Mónica, que nuestra misión cuando trabajamos con cualquier cliente es que tengan, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Este data lake ya enriquecido, datos limpios con los que puedan trabajar, con los que realmente puedan construir casos de uso y experiencias de usuario realmente genuinas. Y entonces, como ese es nuestro objetivo, nos hemos dado cuenta que hay muchos players en el sector que ya están preparados. Y como esto podemos hablar de banca digital, de fintechs que ya han nacido en entornos digitales cloud, ¿no? Ya nativos. Entonces ya está todo más que orquestado y conectado. Pero sí que ten en cuenta, Mónica, que muchos bancos, tanto banca minorista como inversión, pues al final han gestionado la transformación digital durante los últimos durante las últimas 2 décadas de la forma que han podido. Sus sistemas todavía no están plenamente orquestados y coordinados. Entonces sí que muchas veces el poder habilitar casos de uso como los que vemos a día de hoy en Revolut, en Nubank y en Ualá o en Mercado Pago, necesitan este entorno cloud singular y limpio, ¿no? Entonces, en su journey de todos estos bancos, en su viaje de desarrollo a una banca digital mucho más intuitiva, necesitan primero atacar estos problemas. Y es algo que nosotros no hemos visto ayudando a nuestros clientes a hacerlo para que puedan alcanzar sus objetivos, desde luego. Por eso digo que todavía hay ciertos desarrollos internos en según qué sector de la banca que necesitan ser afinados, que necesitan ser evolucionados para poder mantenerse competitivos en un siglo XXI, en el 2026, donde ya estamos viendo que están tomando mucho mercado. Sí, soy un CPO, un founder o trabajo en la parte de innovación de un banco. ¿Cuál es mi siguiente paso?
todos tenemos mucho todavía que aprender, ¿no? Pero yo, desde luego, hemos estado en integración y en deliveries de proyectos con multitud de instituciones financieras. Y yo creo que el main takeaway es, tienes que para mantenerte competitivo en tu sector, necesitas que todas tus funcionalidades, todos tus servicios estén digitalizados y que sean intuitivos y fáciles. Para llegar a eso y para personalizar tu oferta, ya sea líneas de créditos, seguros o cualquier línea de negocio que tengas dentro de tu banco o de tu fintech, em, el primer paso, desde luego, es poder tener datos limpios y poder hacer un business intelligence que te permita, data intelligence que te permita habilitar esos casos de uso. Estamos hablando de identificación de pagos recurrentes para poder adelantar ciertas situaciones a tus usuarios, pero también estamos hablando de poder ofrecer objetivos de ahorro, de dar recomendaciones de qué hacer con tu dinero, cómo poder parar este gasto excesivo en, pues, en A, B, en C, en salir, en entrar, en tomar, en tener no sé cuántas suscripciones a Gemini, a Claude, a Spotify, a Netflix. Todas estas decisiones que muchas veces se nos escapan porque los usuarios, al fin y al cabo, todos son personas bastante ocupadas, no tenemos tiempo de analizar nuestro estado financiero, nuestra salud financiera y tomar decisiones, ¿no? Tampoco estamos educados, mucha parte de la población. Por lo tanto, yo creo que el key takeaway para cualquier persona que tenga un puesto de responsabilidad en una institución financiera a día de hoy es cómo voy a acercar la toma de decisión, cómo voy a permitir que la experiencia de mi usuario digital sea personalizada y que sea fácil y que Fácil. funcione. Sí. Exacto. Y esa es la clave de todos los unicornios que hemos visto, ¿no? A lo largo de estos años, en ofrecer una propuesta de valor fácil, intuitiva y que realmente funcione. Y para ello, algo totalmente necesario es trabajar sobre datos y trabajar sobre esos datos que proporcionen señales al banco, que proporcionen llamadas a la acción en el momento correcto. Creo que fue Ujú, un episodio genial, sobre todo ujú, con la última frase que dijiste, ujú. en el momento correcto, En el porque si momento no, correcto. nada más se llama spamming. Exacto, No, pero exacto. es cierto. Todos lo Súper. sabemos. Sí, exacto, si no es spamming, ya Ya, sea de SMS o de notificaciones o de correos. ya. A Pues día ha de hoy, sido con toda la inteligencia artificial, ¿no recibes también tú, Mónica, muchos más emails de spam que antes, verdad? exacto, sí, entonces tiene que ser en el momento adecuado, con el contexto Mm, adecuado, que sea ya, único para ti, que sea bueno para ti. ya. Sí, sí, sí. Súper, pues Darío, un placer, tenerte en mi Igualmente. muchísimas gracias.